La Madre Teresa de Calcuta es un ícono occidental de la paz y la fe con un lado oscuro del que no da respuestas el Vaticano. Algunas investigaciones revelan que la religiosa implantó en sus hogares una cultura del sufrimiento, de tal manera que los moribundos solo reciben aspirinas o ibuprofeno para aliviar un doloroso cáncer terminal. Solía afirmar que el mundo gana con el sufrimiento de los pobres, pero actuó de manera muy diferente con ella misma al ir a un hospital moderno de Estados Unidos cuando requirió cuidados paliativos. Durante su vida, la Madre Teresa abrió 517 misiones de acogida para los pobres y enfermos en más de 100 países. Comenzó su misión en 1950 para atender a los más pobres entre los pobres y los moribundos, pero sus centros son descritos como casas de la muerte por los médicos que las visitaron y trabajaron en ella en la ciudad de Calcuta, así como por varios voluntarios. Y hay más acusaciones. ¿Será verdad o solo son mentiras de detractores que tratan de mancharla? En el video trataremos de responder tanto como podamos. Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien y siempre estén bien. Bueno, aquí estamos de vuelta reunidos y el tema que les voy a presentar hoy es de la serie 5 Secretos Vergonzosos, y realmente el personaje al que le toca pasar vergüenza es, ¿cómo les puedo decir? Una figura de proyección mundial con una muy buena reputación, y es la Madre Teresa de Calcuta, que a pesar de esa buena reputación, esa enorme popularidad que alcanzó ayudando a los más pobres de la India, a los parias, los intocables, y los más bajos de la sociedad hindú, ella también ha cosechado críticas amargas y feroces. Yo pienso, esta es mi opinión personal por supuesto, que muchas de las críticas que se le hace a la Madre Teresa no son de gran consistencia. Se pueden explicar por qué la Madre Teresa obró de cierta manera que a los críticos les parece que no está bien, aunque hay otras que manchan su reputación y realmente no hay forma mucho de explicar. Por ejemplo, su amistad con los dictadores François Duvalier y Jean-Claude Duvalier en Haití y otros, de las cuales recibía generosas donaciones. Ahí realmente no hay, realmente cuesta, es la parte difícil de su biografía, cuesta explicarlo. Las otras partes se pueden explicar, porque también se le acusa de haber instaurado un régimen en sus hospitales, en sus centros de acogida, de cultura del sufrimiento, porque decía que el sufrimiento de los pobres hace mucho bien al mundo. Y esa frase sonaba media extraña, pero posiblemente lo diga por sus dogmas, por dogmas religiosos que ella recibió de joven. En la cultura católica se sabe que, bueno, dice todo pasa por voluntad de Dios, y si Dios te hace pasar por situaciones difíciles, uno las tiene que soportar, porque Dios te está poniendo a prueba, y
y es una cosa buena para uno soportarlo hasta el final y ganarse la aprobación del cielo. Es un tema muy largo para tratar aquí, pero sé que existe ese dogma y posiblemente ella estaba influida por eso, por ese tipo de dogma, y bueno, y lo aplicaba tal vez, pero no creo que con mala intención o con deseos de maltratar a los más pobres o a los más débiles. Así que yo no salvo su amistad con los dictadores, no veo en las otras acusaciones algo, digamos, grave para acusarla. Pero bueno, ahí está el video, ustedes sabrán cómo, enterarán de los hechos y sabrán a qué conclusión llegar. Al final del mismo, yo pongo la opinión de otras personas, obviamente religiosas, que explican algunas de las actitudes de la Madre Teresa y que, bueno, es para equilibrar la balanza, ¿no? Y así de esa manera tenemos más material para tomar conclusiones más certeras, más cerca de la verdad. No les digo más nada, como siempre apoyan al canal y nos vemos en un próximo video. Espero que les guste y bueno, vuelvo a repetir, esto no es para manchar la memoria de nadie, es para ir conociendo hechos y sacar conclusiones, ir conociendo ciertas figuras de gran renombre y qué se dice en contra de ellas también. Pero no se trata de manchar la memoria, para nada. Yo estoy convencido que la Madre Teresa hizo un buen trabajo social y caritativo. Y bueno, un ser humano, con todas las debilidades y fallas que tenemos todos. Nadie es perfectamente bueno o nadie es terriblemente malo. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Nos vemos en un próximo video y les deseo lo mejor. Síganse esforzando en adelante. Nos vemos pronto. Chao. And I feel one thing I want to share with you. Let us destroy this pride of making us if a mother can murder her own child, her own mother, what is left for you and for me? Even in the scripture, even if mother would forget her child, I even if mother could forget. But today, La Madre Teresa de Calcuta era una mujer de origen albanés, nacida en la actual Macedonia del Norte, y su nombre civil era Angetse Gonce Botshaviu. the newspapers, Fundó la Congregación Misioneras de la Caridad y se dedicó al servicio de los llamados más pobres entre los pobres, los intocables, los últimos en la jerarquía social de la sociedad india. Es una de las personalidades más conocidas del siglo XX. A lo largo de su vida, la Madre Teresa obtuvo honores como el Premio Nobel de la Paz en 1979 y también fue canonizada en un proceso relativamente rápido. La Madre Teresa murió en Calcuta en 1997, pero la biografía de esta religiosa incluye muchos momentos controvertidos. Algunos biógrafos abrieron polémicas al señalar su fundamentalismo y cuestionaron el origen de parte del dinero recaudado por su institución. También se ha discutido mucho acerca de la calidad de la atención brindada a los pobres e incluso sobre su fe, en base a diarios en lo que la monja afirmó no es sentir la presencia de Dios. in the name of this Madre Teresa juntó tesoros en la tierra. A medida que su trabajo con los pobres atrajo la atención y simpatía del mundo, comenzaron a llegar más y más donaciones a la causa de la Madre Teresa. La fuente de parte de ese dinero es un talón de Aquiles en la reputación de la congregación. En su libro The Missionary Position, Mother Teresa in Theory and Practice, el periodista y escritor británico Christopher Eric Hitchens presentó a la religiosa como una oportunista,
que se movía entre una élite conservadora y que había presentado la difícil situación de los pobres de una forma hábil para engrosar las arcas de su congregación. Las grandes sumas de dinero recaudadas se gastaron principalmente en la construcción de conventos en su honor, señaló. Se hizo amiga de varios ladrones ricos y explotadores, desde Charles Lincoln, de Lincoln Savings and Loans, hasta la repulsiva dinastía Duvalier de Haití, aceptando generosas donaciones de ambos, que de hecho habían sido robados a los pobres, opinó Hitchens. Su proximidad a los dictadores haitianos, François Duvalier, 1907-1971, llamado Papa Doc, y Jean-Claude Duvalier, 1951-2014, llamado Baby Doc, benefactores de sus proyectos, es una de las páginas más problemáticas de su biografía. Para ilustrar su punto, Hitchens citó que la Madre Teresa recibió dinero sucio del abogado, banquero y promotor inmobiliario Charles Keating, arrestado en 1991 en Estados Unidos por fraude. La Madre Teresa le escribió al juez en el caso alegando que Keating era un buen hombre. Definitivamente era bueno para ella. Le había prestado su jet privado y le había donado $1.400.000, dijo el periodista. El profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, historiador y filósofo y teólogo Gerson Leite de Moraes, coincide en que el origen del dinero para las obras de la monja es algo recurrente en el cuestionamiento de su santidad como personaje histórico. Parece que la organización que fundó no estaba muy preocupada por eso, siempre y cuando llegara el dinero, dice. Madre Teresa dudaba de su propia fe. En 2003, el sacerdote canadiense Brian Kolodieschuk publicó el libro Madre Teresa, Ven, sé mi luz, basado en cartas y notas de la propia monja. La obra terminó exponiendo una faceta inesperada de una santa, el momento en que se cuestiona su propia fe en Dios. Dejó en claro en sus diarios que quizá la mayor parte de su vida no sintió la presencia de Dios. Oraba, hacía todo con gran disciplina y diligencia, pero vivía en una gran oscuridad. Oraba y no sentía nada a cambio. No se sintió amada por Dios y para ella fue un gran dolor. La Madre Teresa experimentó lo que en el cristianismo llamamos la noche oscura, explica el geógrafo Lira. Grandes santos y místicos tuvieron esta experiencia, que es una especie de falta de fe. Allí se puede ver que Santa Teresa cuestionó a su Dios ante la inhumanidad que presenció. Para el teólogo Moraes, este camino acaba por traer aún más humanidad al personaje, haciendo públicas las dudas que tenía la monja. Ese momento en que la fe da un giro, incluso con frases impactantes, diciendo que Dios no existe realmente, que busca pero que nadie le responde, que no tiene fe. Un santo no es una persona perfecta, sino una persona cuya trayectoria vital tiene sentido desde el punto de vista de la fe, las obras y las virtudes. Madre Teresa, ¿daba dudosa atención a los moribundos? La Madre Teresa trabajó con los desahuciados y los desheredados en Calcuta durante casi medio siglo, pero esto también le trajo críticas feroces. La propia monja recalcó que nunca tuvo la intención de crear un hospital, sino de brindar un lugar para que la gente muera con dignidad. A los pobres les pidió resignación y los ayudó a morir, pero sin darles cuidado profesional, dice Arup Chatterjee. Este doctor de Calcuta, residente en Londres, ha sido su crítico más consistente. Escribió el libro Madre Teresa, el veredicto final, y estuvo detrás del documental Hell's Angel, Ángel del Infierno, del reconocido periodista anglo-estadounidense Christopher Hitchens, que en 1994 expuso por primera vez a nivel mundial la otra cara de esta religiosa. En 1994, Arup Chatterjee recibió el encargo de ayudar en un documental de Channel 4 de la BBC, titulado Ángel del Infierno, presentado por el escritor y periodista Christopher Hitchens. Ella respondió así a las críticas de Hitchens. Hay algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte, sufren como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho de su sufrimiento. Se opuso vehementemente a la única política que ha aliviado la pobreza en todas las naciones,
que es empoderar a las mujeres y asegurar su control sobre su propia fertilidad, dijo Chatterjee. Hitchen afirmó que la famosa institución fundada por la Madre Teresa en Calcuta en realidad no era más que un hospital primitivo, un lugar donde la gente moriría, un lugar donde la atención médica era escasa, casi inexistente. Por otro lado, subrayó que cuando ella lo necesitaba, volaba en primera clase a una clínica privada en California. Arup Chatterjee afirma que es imposible saber las donaciones que ha recibido la Congregación de las Misioneras de la Caridad, fundada por Teresa de Calcuta, pero asegura que son millones y millones de dólares. Con esa fortuna podría haber ayudado a vivir mejor a los enfermos, dice. El doctor considera que Teresa de Calcuta dedicó su vida a expandir el catolicismo más fundamentalista, pregonando el culto al sufrimiento. A los moribundos no se les daba ningún analgésico fuerte, incluso en los casos más extremos, y los cuidados no eran profesionales, carecían de las más básicas higiene, sufrían condiciones de tortura. Reconoce que la situación ha mejorado en los últimos años, pero recalca que todavía es pésima. Madre Teresa utilizó su figura para fines políticos. Como figura pública y de propaganda, Teresa Calcuta utilizó su imagen y su Premio Nobel de la Paz para lograr propósitos políticos como su campaña contra el aborto, que la llevó a entrevistarse con líderes políticos conforme a la agenda del Vaticano. Sin embargo, desde los 90 varias voces se han alzado para criticar su lado oscuro, que ni en Occidente ni en India se quiere oír porque nadie quiere saber que su ícono de la compasión, Premio Nobel de la Paz, era una fanática religiosa, amiga de dictadores, ricos y corruptos. Aunque la religiosa siempre aseguró que no hacía política, dio su reconocimiento, entre otros, al dictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, y al régimen totalitario de Enver Hoxha en Albania. Madre Teresa mezcló proselitismo junto con la caridad. Aunque la madre solo ayudaba a los creyentes a acercarse a su Dios, cualquiera que fuera, en privado aceptó que había convertido a más de 29.000 personas que murieron en su centro. En un video la religiosa explica que les bautizó para que San Pedro los deje entrar al cielo. Es muy bonito ver a la gente morir con tanta alegría. Hitchen afirmó que, a pesar de las vastas sumas de dinero recaudadas por la orden religiosa, nunca se ha hecho público ningún libro de cuentas de las misioneras de la caridad. Agregó que no estaba acusando a la Madre Teresa de apropiarse del dinero para sus propios fines, sino que el dinero se gastó en predicar el fundamentalismo católico en los países pobres, como ella misma parece haber afirmado repetidamente. Para terminar y equilibrar la balanza, enterémonos qué pensaban otras personas de ella. La caridad de la Madre Teresa. En la Iglesia Católica, cuanto más entrega una persona a los demás, más importante es a los ojos del mundo. Así fue con San Francisco de Asís, o con Sor Dulce, y también Santa Teresa de Calcuta, que vivió para ayudar a los más pobres de la India, dice Fray Rogerio Lima, asistente eclesiástico de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN. Sus actitudes y pensamientos han cambiado la forma de pensar de muchas personas. Nadie puede mantener el corazón indiferente al recordar el episodio en que la Madre Teresa, cuando escuchó a alguien decir que no cuidaría a un moribundo por $1.000.000, respondió diciendo que ella por $1.000.000 tampoco lo haría, que lo haría por amor. Para Lima, el tema de la caridad define su misión, que es cristiana ante todo. Su legado caricativo es visible y reconocido incluso por personas y regímenes que no profesaban la doctrina cristiana y no aceptan la Iglesia Católica. Sobre el proselitismo. Su trabajo no estuvo marcado por el proselitismo. Logró ir a países comunistas y otros países con distintos credos y formas políticas. Muchas veces su trabajo la llevó a países donde el catolicismo no podía entrar y ella entró. Estaba en diálogo con todos. Recibió el Premio Nobel de la Paz por este gran humanismo. Era una monja católica profesa, que vivía en una nación cuyas principales religiones son el hinduismo y el islam, con solo un 2,3% de cristianos. Estaba preocupada por los que no tenían a nadie, dice el asistente eclesiástico. Mucha de la gente que acogía no profesaba su religión, pero lo importante era acogerlos. Comenta el investigador y estudioso de la vida de los santos José Luis Lira, fundador de la Academia Brasileña de Agiología y profesor de la Universidad Estatal de Vale do Acaraú, en Caerá. Un refugio para morir. También hay polémica porque ella no manejó bien estos recursos.
porque las condiciones de vida de las personas y las condiciones sanitarias de las instituciones a cargo de la congregación eran muy malas. Pero todo esto convierte a la Madre Teresa quizá en un símbolo del tipo de santidad que la Iglesia quiere resaltar hoy en día. Una santidad que no es de una persona con una vida perfecta, sino de una persona de carne y hueso, que vive en el mundo real, con sus dudas, idiosincrasias y preguntas, dice Leite de Moraes. Felipe Domínguez, quien siguió de cerca el proceso de canonización de la monja en 2016, recuerda que esta fue una característica del trabajo de la Madre Teresa. Hizo cosas muy pequeñas y muy sencillas, pero de una manera extraordinaria, porque las hizo con mucho amor. Ella acogió a estas personas, las últimas entre las últimas de la sociedad, los intocables, dentro de un país ya pobre. Eran personas que lo necesitaban. Todo lo que recibían ya era más de lo que tenían. Y explica, y la Madre Teresa llevó a estas personas a un albergue y se quedó con esas personas. Les dio algo de dignidad para morir. No era un super hospital, pero ella puso a la gente y cuidó a esta persona hasta que murieron. Su trabajo no tenía milagros o curas. Dio la bienvenida a estas personas en el momento más frágil, que es el final de la vida. Se sintieron acogidos, abrazados, incluidos físicamente. Domínguez recuerda que la propia monja enfatizó que nunca tuvo la intención de crear un hospital, sino de brindar un lugar para que la gente muera con dignidad, una cama para morir en paz. Sobre su voto de pobreza. La santidad de la Madre Teresa es intocable, ya que vivió en la sencillez y la pobreza hasta el final de su vida. Vivió pobre entre los pobres. Solo los que viven entre los pobres pueden entender la lógica de esta solidaridad, bastante diferente a los gobernantes lejanos o los periodistas que solo buscan la curiosidad de los hechos. Y advierte, no se cuestiona su santidad, pero todos los que se dedican a la misión de servir a los más vulnerables deben tener cuidado de no ser explotados por gobiernos y poderosos que utilizan estas situaciones para lavar su imagen y perpetuarse en el poder. Santa o pecadora, que cada cual saque sus propias conclusiones.